Me acompañan en la palabra en el libro de Mateo capítulo 8, a partir del versículo 5. Dice la palabra: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, y como creíste te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Amén. Amado Dios, te quiero dar muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos fortalece, renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra mente. Es tu palabra, Señor, la que nos levanta, nos alienta, nos anima, Señor. Y tu palabra, así como dice, Señor, que trae sanidad sobre nuestros huesos, Señor. Padre, hoy decretamos palabra de sanidad para aquellos que están enfermos. Desatamos sanidad para todas las personas que están en los hospitales, en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Padre, y declaramos, Señor, que tú estás allí con ellos, Señor. A todas las personas que nos ven a través del internet, Señor, hoy declaramos sanidad sobre sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo, el domingo pasado, un principio, el principio número 1, que era el poder de nuestra boca, ¿verdad? El poder que tenemos en las palabras. Y hoy traigo el principio número 2. En lo que acabamos de leer, al principio del ministerio de Jesús, Él entró en Capernaum. Me encanta, porque Jesús, donde quiera que iba, allí ocurría algo, ¿verdad? Y entró en Capernaum y se encontró con un oficial, un centurión romano, que le rogaba que sanara a su siervo paralítico, que estaba, dice la Biblia, que estaba terriblemente atormentado, estaba gravemente atormentado. ¿Cómo sería el dolor de aquel paralítico que sufría todo el tiempo? Dice que estaba atormentado. Y Jesús dijo: yo iré y le sanaré. El centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo di una palabra y mi siervo sanará. Por una palabra del Señor ocurren milagros, ¿verdad? Amén. El centurión romano era un hombre importante. Los centuriones eran la espina dorsal del ejército romano. En una legión habían 6,000 soldados, y la legión se dividía en 60 centurias, y cada centuria eran 100 soldados que los dirigía un centurión. Por eso se llama centurión, que dirigía 100 soldados. Estos centuriones eran los militares del ejército romano. Ellos estaban preparados en combate, ellos estaban preparados en carácter, en obedecer las órdenes. Era gente que preparaba y capacitaba a otros soldados. Eran responsables de poner disciplinas que eran necesarias para mantener unidos al ejército romano. Tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, la moral de todo el ejército romano dependía de los centuriones. Imagínense qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Y un centurión no era un aventurero en busca de peligros o en busca de batallas. No eran inestables, no eran de doble ánimo, no iban de aquí para allá, sino que eran gente con carácter firme, con carácter estable. Ellos sabían gobernar, ellos sabían que tenían que tener, eran hombres de confianza, porque su jefe les delegaba todo un gran ejército a ellos, ¿verdad? Así que eran gente de confianza.
Tampoco debían ser demasiado deseosos de ir a la batalla, sino que siempre estaban preparados estaban dispuestos a pelear cuando hacía falta ir a la guerra y defender su terreno. Estaban dispuestos a morir y a defender lo suyo, dispuestos a morir y a defender su territorio. Un centurión era un hombre con autoridad y me impresiona ver cómo al leer la palabra él enseguida reconoció la autoridad que tenía Jesús. Inmediatamente se posicionó bajo la autoridad de Jesús. Y Roma había conquistado la nación de Israel. Y miren esto, que un oficial romano de alto rango del ejército le dice a un judío, que para ellos era gente como de más baja estatus, de más bajo estatus, el centurión le dijo a Jesús: no soy digno de que entres en mi casa, tan solo una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. O sea, él inmediatamente reconoció la autoridad que tenía Jesús, se puso bajo su autoridad y trata a Jesús como alguien muy importante y le rinde debido respeto. De hecho, él dijo maestro, dijo Señor. La gente allí, cuando le decían Señor o maestro, era que ya rápidamente se posicionaban bajo su autoridad. Y este centurión sabía quién era realmente Jesús de Nazaret y lo honró. Trata a Jesús como alguien muy importante. Él sabía que había poder en la palabra del Señor. Él sabía que tan solo con una palabra que él dijera, su siervo que estaba enfermo en su casa inmediatamente iba a ser sano. Pero imagínate la fe del centurión y la posición bajo su autoridad, ¿verdad? Él dijo: porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo a mis órdenes soldados, y cuando le digo a este ve, inmediatamente va. O sea, no tenía que ir detrás del soldado: oiga, venga, levántese, tiene que entrenar, tiene que preparar sus armas, ¿no? Él solamente se encargaba de dar órdenes y los soldados inmediatamente obedecían. Por eso este centurión dijo a Jesús: tan solo con que digas una palabra, mi siervo sanará. Porque él sabía que cuando Jesús dijera una palabra, su siervo inmediatamente sería sano por el poder de la palabra. Amén. Y si se acuerdan, el domingo pasado estuvimos hablando el poder que hay en nuestra boca, ¿verdad? Tenemos poder para bendecir y tenemos poder para maldecir. Muchas veces si no tenemos cuidado de las palabras que soltamos por nuestra boca, pues estamos hiriendo a las personas. Pero es importante que como creyentes empecemos a bendecir a cada persona que se cruza por nuestro camino, bendecir a nuestra familia, bendecir a los hermanos de la iglesia. Amén. Cuando nosotros empezamos a bendecirnos los unos a los otros, se rompe la queja, se rompe la crítica, se rompe la murmuración. ¿Por qué? Porque hay poder en nuestra boca al soltar bendición. Amén. Entonces el centurión estaba diciendo: yo también tengo autoridades que están sobre mi vida y reconozco esas autoridades, y también tengo otras personas que están bajo mi mando y ellos me obedecen a mí. ¿Por qué? Porque él se sujetaba a sus autoridades. Y asimismo sucede en el ámbito espiritual. Este hombre reconoció la autoridad de Dios sobre Jesús, y por tanto este oficial sabía que Jesús ejercía tal autoridad de parte de Dios que tan solo con una palabra que dijera Jesús, su siervo inmediatamente quedaría sano. Ahora, eso para nosotros nos tiene que confrontar bastante, porque muchas veces el Señor nos habla, ¿verdad? El Señor nos habla a través de la palabra, el Señor nos habla a través de un devocional, nos habla a través de una alabanza. ¿Cuántas veces Dios nos ministra con la alabanza y nos quebranta y nos sacude, verdad? O muchas veces nos habla a través de la predicación, incluso a través de nuestros hijos, a través de nuestros niños. Jesús nos habla. Pero ¿cuánto nos cuesta obedecer la palabra de Jesús, verdad? Nos cuesta muchísimo. Entonces, muchos creyentes oran, leen la Biblia, asisten a la iglesia,
pero no se someten a la autoridad, no se someten a la autoridad en su casa, no se someten a la autoridad en la iglesia. Y este es un problema que tenemos que erradicar de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque donde quiera que vayamos, tenemos que obedecer a las autoridades. Si tú te paras en un semáforo, vas en un coche, te paras en un semáforo en rojo, estás obedeciendo a una autoridad. Si te saltas ese semáforo, te vas a encontrar con un problema, ¿verdad? Pues asimismo es las autoridades que Dios ha delegado sobre nuestra vida. Cuando los hijos se sujetan a sus padres en casa, ellos están obedeciendo un principio bíblico. Recuerden que estamos hablando de principios bíblicos, porque nos dice la palabra: hijo, honra a tu padre y a tu madre para que tengas salud y larga vida, ¿verdad? Asimismo, nos da mandatos también a los padres, a las madres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Porque muchas veces eso es uno decir: ay, tú te tienes que sujetar a mí. No. Y madre, yo me lo aplico, no puedo exasperar a mis hijos, ¿no? Una exasperación es cuando uno cansa tanto, fatiga tanto, que al final la persona no termina por obedecer, sino que se va, ¿verdad? Entonces, el centurión pudo comprender que Jesús estaba bajo la autoridad del Padre, y él dijo: yo reconozco la autoridad que hay en ti, tan solo di una palabra y mi siervo sanará. Y el centurión se sujetó a la autoridad de Jesús. En Romanos 13, del 1 al 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que la resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, cada vez que yo no me sujeto a la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida, en este caso mi esposo y mi pastor, doble autoridad, doble sujeción, entonces estaría resistiendo a la autoridad de Dios. Cada vez que nosotros no nos sujetamos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestra vida, estamos deshonrando ¿a quién? A Dios. Y estamos faltando a su palabra. Por eso es que muchas veces uno ora y ora y ora y nada ocurre, y ora y ora y ora y nada sucede. ¿Por qué? Porque estamos faltando a principios bíblicos. Cuando yo entendí este principio de la autoridad, de sujetarnos a la autoridad espiritual y a la autoridad que Dios ha delegado, mi vida cambió totalmente. De verdad les digo que mi vida cambió, porque venimos de una naturaleza caída, donde es muy fácil para nosotros, sobre todo las personas que hemos crecido sin padres, sin madres, sin quien nos dirija, hemos crecido sin voz de mando. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo crecí lejos de mi padre, lejos de mi madre, y yo era la que mandaba en mi casa, y aprendí a trabajar desde los 11 años. Yo era la jefa de una cafetería, yo era la que mandaba. Imagínense cuando conocí a mi esposo, cómo me costaba sujetarme a él, claro, o sujetarme a mis pastores, me costaba un montón, era una batalla conmigo misma. Pero cuando esta palabra me fue revelado Romanos 13, léanselo una y otra vez, y empecemos a orar que Dios nos revele lo que es el principio bíblico de la autoridad espiritual, porque cuando tú recibes la revelación de Dios, entiendes que Dios ama la autoridad, porque Él es autoridad y Él delega autoridad sobre nosotros. Él delega autoridad en el esposo sobre toda la casa. Las esposas nos tenemos que sujetar a los esposos, ¿verdad? Amén. Los hijos se sujetan a los padres, amén. Estoy sola aquí. Entonces, si nosotros nos sujetamos a Dios y nos sujetamos a nuestra autoridad, nuestros hijos se van a sujetar a nuestra autoridad. Y pasa al revés: cuando la esposa no se sujeta al varón, los hijos no se sujetan a los padres. Cuando uno no se sujeta al jefe, ¿qué pasa? Rápidamente te echan de la empresa. O sea, ahí
Ahí ya no hay vuelta atrás. Si uno no se sujeta y no obedece a los jefes, manden bien o manden mal, porque ahí no dice si mandan bien los jefes, ¿no? Mande bien o mande mal, uno se tiene que sujetar. Por eso dice la palabra que hay un versículo que habla a los amos. Eso está en Romanos 13 también. Dice, amos, vosotros amos tengan a sus siervos. Un segundito, yo se lo leo para no ponerlo de mi propia boca. Vamos a leer todo Romanos 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Imagínense que Dios mismo lo dice. Él ha puesto autoridades sobre nosotros para nuestro bien. Cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad, Dios mismo se encarga de poner en orden toda nuestra vida. Y pasa al revés, cuando uno no se sujeta a la autoridad, todas las prioridades están en desorden, entonces toda nuestra vida es un caos. Hay problema tras problema, ¿verdad? Entonces, en este pasaje que estamos leyendo del centurión romano, Jesús estaba escuchando al centurión y veía que él hablaba con humildad, él hablaba con respeto, él hablaba con honra. Jesús vio que el centurión romano se puso bajo su autoridad y creía la voz que salía, la palabra que salía de Jesús. Entonces él se giró, dice la palabra que él se giró y le dijo a toda la multitud. Yo me imagino ahí que Jesús se giró así y le dijo, nunca había visto tanta fe. Imagínense la multitud de seguidores que seguían a Jesús, y él estaba hablando con el centurión y de repente se gira y nunca había visto tanta fe. ¿Por qué? ¿Qué vio Jesús en este centurión? Vio la honra, vio la sujeción a la autoridad, vio que él creía la palabra de Dios, la palabra que salía de Jesús, y ahí se activó el milagro. Ahora yo quiero que en esta tarde recuerdes la palabra que Dios te ha dado, porque yo sé que Dios nos ha dado muchas promesas, pero muchas veces somos nosotros los que deshonramos a Dios por no sujetarnos a la autoridad que Dios ha delegado en nuestras vidas. Muchas veces como esposas tenemos como ese choque contra la autoridad, pero ahí sí o sí nos toca obedecer, mande bien o mande mal, ¿verdad? Como hijos nos toca obedecer a los padres, porque es honra para el Señor, y qué bueno es hacerlo con gratitud, con voluntad propia. O sea, Dios no dice, oye, si no te sujetas a la autoridad, yo mismo te voy a poner. No, Dios no obliga a nadie. Por eso es por voluntad propia que uno se sujeta a la autoridad de Dios y empieza el Señor a ordenar todo en nuestra vida. Es maravilloso. Entonces dice que cuando al oír esto Jesús se asombró y se giró y les dijo a los que le seguían, nunca había visto tanta fe. Inmediatamente, ¿qué pasó? El siervo que estaba enfermo, estaba paralítico y atormentado, fue sano. Pregunto, ¿Jesús fue hasta allá? No, no fue, ¿verdad? Tan solo una palabra que salió de la boca del Señor, el centurión la creyó y fue sano el paralítico. Ahora, ¿cuántas palabras te ha dado Dios? ¿Cuánta palabra te ha dado el Señor para tu familia? ¿Qué palabra te ha dado Dios para tu matrimonio? ¿Qué palabra te ha dado Dios para tus hijos? ¿Qué promesa te ha dado Dios para tu casa, para la iglesia? Yo sigo creyendo en las promesas de Dios, porque Dios hasta ahora nos ha cumplido muchas promesas de las que nos ha dado. Vamos a cumplir 4 años como iglesia, el día 9 de junio.
cumplimos 4 años como iglesia y esta mañana recordaba tantas promesas que Dios las ha cumplido, promesas grandes, promesas pequeñas, hasta en los pequeños detalles Dios está ahí. Y muchas veces nuestra fe se nubla cuando vemos lo malo, cuando vemos lo negativo, ¿verdad? Se nubla y cuando uno ve todo lo malo, nuestra fe se baja al suelo. Por eso es que nuestros ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Así que en cada momento de desánimo, en cada problema que estés pasando, en cualquier circunstancia difícil, pon tu mirada en el Señor y recuerda la promesa que Dios te ha dado, porque Dios nos ha dado muchas promesas. Ahí empiezas a orar tu promesa, a orar lo que Dios te ha dicho, a declarar la palabra, como nos dice en Habacuc 2:2. Dice: escribe la visión y plásmala en tablas para que el que la leyere corra en pos de ella. Entonces, cuando tú lees la palabra y la declaras, la oras, la profetizas, estás haciendo bajar el reino de Dios aquí a la tierra, al reino de Dios aquí a tus hijos, a tu familia. Amén. Y recordar que estamos en un tiempo donde estamos levantando los cimientos de esta iglesia. Cuando Dios está formando los cimientos de un lugar, Él pone bases firmes, bases fuertes. Porque de nada vale que aquí empecemos a enseñar de profecías, de liberación y de apocalipsis y de hermenéutica. ¿Para qué? Si la gente no tiene bases firmes en los principios bíblicos, cualquier viento que venga, se van. Porque uno, para estar bien agarrado en Cristo, uno tiene que tener base firme en la palabra. Si uno no lee la palabra, si uno no ora, está dispuesto a creer todo lo que oigas, y cualquier viento contrario, cualquier tempestad que pueda venir, te arranca porque no tiene raíz firme en el Señor. Por eso es tan importante estudiar la escuela bíblica, lo que estamos enseñando, que son los NEPs, Núcleo de Estudios Bíblicos. Tener la visión que Dios está derramando sobre nuestra iglesia. Uno tiene que abrazar la visión, porque cuando no abrazamos la visión, cualquier cosita que diga el pastor, pim, te va a molestar en los oídos. Cualquier cosita que digan los hermanos te va a retumbar y vas a querer salir corriendo. ¿Por qué? Porque cuando uno no abraza la visión de Dios, está dispuesto a irse a cualquier lugar, o cuando el diablo te habla mentiras a los oídos. Es muy importante, hermanos, estar bien plantados en donde Dios te quiere plantar. Amén. Porque cuando uno, imagínate una plantita, si yo la estoy moviendo de una maceta a otra y la arranco de aquí, la pongo allí, nunca va a crecer, nunca va a echar raíces. Pero cuando tú te plantas bien firme y dices: Señor Jesús, yo quiero crecer aquí, yo quiero dar fruto y fruto en abundancia, y quiero que me uses en este lugar y de aquí para las naciones, a la derecha, a la izquierda, al norte y al sur. Entonces te plantas bien firme en el Señor, porque esto es en Dios, porque nosotros fallamos un montón, pero Dios no falla. Dios es real, ¿verdad, hijo? Dios no falla. Dios está derramando tanta unción, tantas promesas, y las tenemos que creer, así como creyó el centurión romano. Creemos las promesas de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a sellar esta palabra en nuestro corazón. Padre, gracias, Jesús, gracias por tus promesas, gracias, Señor, porque tú no fallas, tú eres fiel a tu palabra, y tan solo una palabra que sale de tu boca basta para sanarnos. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos
que plasmes tu palabra en nuestro corazón, que sea un sello en nuestra vida, que podamos plantarnos en la roca firme que es Cristo Jesús, que podamos echar raíces y dar fruto y fruto en abundancia. Ayúdanos, Señor, a extendernos a la derecha, a la izquierda, al norte y al sur, y atrae a todos los que son llamados a este ministerio, Señor, para honrarte, para servirte. Gracias, Espíritu Santo. Hoy nos sujetamos a tu autoridad, Señor Jesús, y creemos, Señor, en todo lo que tú has dicho para esta iglesia, Adonai. Creemos en las promesas que tú has dado para cada familia, para cada matrimonio. Creemos en la restauración de los matrimonios, Señor, lo que tú estás trabajando en cada hogar, aún con nuestros hijos, Señor. Creemos tus promesas para nuestros hijos, Señor Jesús, y desatamos la bendición hasta que sobre y abunde sobre cada vida, sobre cada familia, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén.